El título de la enseñanza de hoy, que realmente es el Sermón de Monte, pero el título es Lo que no te enseñaron en la escuela dominical. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque muchas veces no entendemos ni siquiera cómo es el cristianismo bíblico. ¿Ok? ¿Cómo son los bendecidos o los alegres? Porque la palabra bienaventurado quiere decir alegre. Y tan alegre que esa alegría que tú tienes cuando sigues a Cristo hasta causa envidia en las otras personas, porque no te comprenden. Porque eres una persona que a pesar de lo que puede pasar en tu vida, sigues con esta alegría. También podemos tomarlo así, que son claves si queremos vivir la vida que Cristo nos manda vivir, y cómo podemos vivir felices en el Señor. Y ahora, bienaventurado, bendecido, alegre. Lo contrario a ser una persona bendecida es ser una persona maldita. Hay que ver esta parte también, ¿no? Entonces tenemos dos opciones. O podemos ser personas bienaventuradas, benditas, o podemos ser personas malditas, dependiendo cómo tomamos estos versículos que vamos a estudiar empezando hoy día y Dios mediante terminando el domingo que viene. ¿Ok? Muy importante, dice el versículo 1 aquí, cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron. Entonces Cristo toma su asiento y va a enseñar a sus discípulos, aunque hay una multitud de personas que está ahí. Hay muchísima gente, pero Cristo está dirigiendo este mensaje, este sermón del monte, a los que son sus discípulos. Igual que hoy día, hay muchas personas que pueden asistir a una iglesia, pero eso no quiere decir que son discípulos de Cristo. Es muy importante ser un discípulo de Cristo y no ser una persona que asiste a la iglesia, así nomás. Y ahora, no sé si les parece, pero en los tiempos de Cristo, los maestros cuando enseñaban tomaban asiento y los demás se quedaban de pie. ¿Quieren practicarlo hoy día? No. Está bien. Entonces, a veces pregunto a algunos cristianos, ¿cómo están? O ¿cómo estás? Digo. Y muchos cristianos que suelen ser un poco religiosos contestan, bendecido. A veces yo me quedo pensando, ¿realmente están pensando en este pasaje? ¿O es una palabra que han aprendido y lo dicen sin entender y sin pensar ni siquiera en su respuesta? La pregunta que tenemos que hacer al leer estos versículos es, ¿Cristo me está describiendo a mí como una persona que cumple? ¿Una persona que es una persona bendecida por Dios o no? Porque lo que enseña aquí es lo que entiendo como la naturaleza o la experiencia de un discípulo de Cristo, o como lo entiendo o he entendido otras cosas que no son de Cristo. O sea, si yo entiendo este pasaje, voy a ser un buen discípulo de Cristo. Y si no lo entiendo, voy a estar confundido y voy a terminar mal, por decirlo así, ¿ya? Otra manera de verlo también, que es correcto, es ¿cómo puedo saber si realmente soy cristiano o no? ¿Cómo puedo yo también saber si los demás son cristianos verdaderos o no? Algunos piensan que podemos saber si uno es buen cristiano según lo que cree, si tiene sana doctrina. Otros piensan que podemos ver si una persona es buena cristiana por la forma que vive, por las cosas que hace esa persona. Bueno, creo que en ambos casos tienen algo de verdad, esas respuestas, pero no es completo. Imagínense si buscamos, y vamos a buscarlo en Mateo capítulo 7, que vamos a ver en unas semanas, pero igual quiero citar este pasaje, versículos 21-23, la página 682, como dice aquí, dice que Cristo está hablando en este pasaje, y dice aquí, no todo el que me dice,
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero ¿cómo responderá Cristo? ¿Qué dice ahí? ¡Wow! Imagínense. Esas personas han servido a Dios. Esas personas hasta han hecho milagros en el nombre de Cristo. En el día final, en el día del juicio, Cristo responderá a cada uno de ellos. Pero yo no los conozco. Entonces es posible servir en la iglesia. Es posible pensar que yo soy cristiano cuando no es verdad. Por eso este pasaje es clave para nosotros. En el juicio final, muchos escucharán esas palabras. No los conozco, no te conozco, nunca te he conocido. Esas personas creían todo lo correcto, tenían sana doctrina, pero no habían llegado a ser cristianos verdaderos. Siendo discípulos de Cristo, deberíamos aprender de nuestro Señor Jesús. Aprender de lo que enseña en este pasaje y así saber si realmente somos cristianos, si somos discípulos. Y por si acaso es imposible ser cristiano sin ser discípulo. Justo un joven me estaba preguntando acerca de eso hoy día un poco, ¿no? Interesante porque no enseña aquí Cristo la doctrina, aunque la doctrina es importante. No es que Cristo dice, ok, voy a enseñarles la teología sistemática. No hace eso. Y tampoco no enseña a Cristo algo que no vivió Él. Él cumplió y cumple siempre con lo que Él mismo ha enseñado. Dice aquí, vamos a ver que dice que algunos de ellos que son hijos de Dios, que son verdaderos cristianos, son los que comparten el mismo corazón que tiene Cristo. Es imposible decir que amo a Cristo si no comparto su corazón. Por eso, versículo 2 dice, Él comenzó a enseñarles diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ok? Como repito, se dan cuenta aquí, ¿no? Que Cristo no empieza su sermón acerca de los bienaventurados dictando una clase de doctrina, nada por estilo. Y creo que una de las cosas que Jesús quiere enseñarnos aquí con esas primeras 3 bienaventuranzas es lo que somos, escúchame, lo que somos en la presencia de Dios es lo que realmente somos. O sea, cuando tú estás solo en tu mundo y nadie está ahí, esa es la persona que realmente eres. No es la persona que tú pretendes ser cuando estás en la iglesia y con los cristianos. Lo que somos en la presencia de Dios es lo que realmente somos. No podemos esconder nada del Señor. Cuando lo decimos, obvio, pero al meditarlo y pensarlo es otra cosa. Lo que tú anhelas en tu vida, tus metas, tus ideas, tus sueños, hablan mucho de que si realmente has entendido, has conocido a Cristo o no. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu. Los que reconocen su gran necesidad de Dios en sus vidas y a la vez reconocen que son desamparados, inútiles e incapaces, sino por Cristo. Es importante notar que no dice, tienen suertos los que son pobres de espíritu. Así no dice. No tiene que ver con suerte. Bienaventurados. Han recibido de Dios algo celestial, algo eterno. El favor de Dios está sobre sus vidas. Se alegran esas personas en el Dios que sirven
y reconocen que lo que realmente vale y lo que necesitan, solo pueden recibirlo de Cristo y de nadie más, porque son pobres en espíritu. Entendemos, ¿no? Porque hay gente pobre económicamente, pero en su espíritu son bien orgullosos. Hay otros que pueden tener mucha plata, pero a la vez son pobres de espíritu, porque reconocen su necesidad de Cristo. Me hace pensar en Salmo capítulo 1 o Salmo 1, que no son capítulos, los primeros 2 versículos. Está en la página 406, Salmo 1. ¿Ya lo tienen? ¿Ya están ahí? Ok. Bienaventurado, mira, estamos hablando de las bienaventuranzas, ¿lo cierto? Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor, y día y noche medita en ella. O sea, no hacen caso a los malvados. Las cosas que son atractivas para los malvados, que la gente que no conoce a Cristo, no les interesan. Esas personas que son las personas bienaventuradas por el Señor. Esas personas reconocen que lo que realmente vale en la vida solo proviene de Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. El discípulo de Cristo es el que dice: mi vida gira alrededor de Cristo. Cristo es mi todo. Yo podría ganarme todo el mundo, pero si perdería a Cristo al hacerlo, no tendría sentido para nada. Entonces, la primera característica de un cristiano verdadero es que es pobre en espíritu. Esta primera bienaventuranza, porque es la clave para poder gozarnos de los demás también, o de las demás bienaventuranzas. ¿Eres pobre en espíritu? ¿Reconoces tu gran necesidad de Cristo? ¿Reconoces que sin Cristo no puedes hacer nada? ¿Que lo único que vale en la vida realmente a largo plazo es servir al Señor? Estamos hablando los sábados de los dones del Espíritu Santo. Y anoche hablamos de la necesidad de recibir la misericordia de Dios para poder ministrar eficazmente y dar a los demás lo que hemos recibido. No podemos estar llenos del Espíritu Santo si no reconocemos antes que somos pobres en espíritu. A mí me enseñaron, y es cierto, es la verdad, que si tú quieres al Espíritu Santo solo tienes que pedírselo a Dios. Pero eso no es repetir una palabra, una frase que el pastor te dice que tienes que repetir. Eso es realmente decir: Señor, vacíame a mí de lo que no vale para que yo pueda recibir más de ti. Y muchas veces queremos tener ambas cosas, ¿no? Queremos tener lo nuestro y queremos tener lo suyo. Y no funciona así. No puedo estar lleno del Espíritu Santo si mi vaso ya está lleno de otras cosas. ¿Amén? Ok. Ser pobre en espíritu comprende varias cosas. 1, tener un corazón quebrantado por el pecado. Eso que vemos en David, el rey David, cuando pecó delante de Dios. Habla de la necesidad de ser purificados del pecado. A veces hay gente que dice que quiere conocer a Cristo, pero honestamente no vemos en ellos, esas personas, ese quebrantamiento, ese arrepentimiento verdadero, que están diciendo: Señor, ya, yo te necesito, Señor, abandono mi vida pecaminosa para realmente seguirte a ti. La persona que piensa que ser cristiano es unirse al club. Sí, voy al club Cuenenía los días domingos, es un club bonito, no cobran. No. También es una falta de confianza en nuestra carne o en nuestra capacidad de ser algo aparte de Dios. Muchos no avanzan en su fe
porque nunca toman la decisión de matar a su carne, o sea, sus deseos carnales, sus deseos que van en contra de la voluntad de Dios. Es imposible vivir la vida nueva en Cristo si no mato al hombre viejo. ¿Ok? Entonces es una falta de confianza en nuestra carne. Pablo dijo que había puesto toda su confianza en Cristo y no en la carne. Eso está mal dicho aquí. Pablo dijo Pablo dijo que no ponía la confianza en la carne. Claro que sí. Ok, está bien. 3. Es una dependencia completa, una dependencia total en Dios o dependiendo de Dios. Juan capítulo 15, versículo 5 ha sido mi versículo hace años y sigo aprendiendo cómo aplicarlo a mi vida. Yo soy la vid, dice Cristo, y ustedes son los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Suena bonito, ¿no? Pero aplicarlo es un proceso. Antes, por ejemplo, en mi vida, alguien como pastor me decía, pastor, tenemos que hacer esto, el otro. Yo contestaba. Y ahora quizás algunos que me conocen años se han notado un cambio en Brian. Porque casi nunca digo, hay que hacer esto. Casi siempre digo, déjame orar primero. Y puede ser una decisión fácil. Por ejemplo, yo estaba en Mendoza, en la selva, y conversando, chateando con Jaime, y Jaime me dice, Brian, el diseño de hombres. Y me dice, tal persona podría enseñar ese día. Era una buena opción. Pero le respondí a Jaime, déjame orar. Y después de orar voy a tomar la decisión quién va a enseñar. ¿Y cuántas veces decimos que dependemos de Dios, que no podemos hacer nada con nuestra carne, pero al final somos nosotros que tomamos la decisión? Punto 4. Es la necesidad absoluta de una fe viva y real en un Dios vivo y activo en mi vida. O sea, sí, yo entregué mi vida a Cristo por fe hace 3 años. Y eso ha sido una decisión buenaza. Y por eso deposité mi fe en Cristo. Amén. ¿Pero estás tomando pasos de fe todavía? ¿Cuándo fue la última vez que te entró temor porque Dios te pidió algo y tuviste que tomar ese paso de fe y, pero igual lo voy a hacer? Porque lo que yo pienso, lo que yo deseo, no vale. Porque lo que vale es la voluntad de mi Padre. Esa es una persona que es pobre en espíritu. Santiago 2:5. Amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que lo aman? ¿Saben que hace más de 20 años vivo por fe? No me pagan. Y como a veces he dicho, ¿no? Cuando empecé a vivir por fe, la gente decía, o sea, ¿vas a estar en las manos de Dios nada más? Pobrecito. Eso ha sido lo máximo para mí. Porque así mi vida diaria es una dependencia de Dios. Si Dios no provee para mí, no voy a comer. Y como se noten, Dios es demasiado fiel. En el Sermón del Monte, Jesús quiere lograr algo. Quiere llevarnos al punto de una desesperanza absoluta en nosotros mismos para que podamos depender de manera completa de Él. El hombre más rico del mundo pierde esta gran oportunidad si no está dispuesto a arrepentirse
Al contrario, el hombre más pobre del mundo, si está arrepentido, se vuelve el hombre más rico del mundo cuando deposita su fe en Cristo y que empieza a seguir al Señor. La segunda parte del versículo 3 dice, porque de ellos es el reino de Dios. Se dan cuenta que no habla del futuro, dice de ellos es el reino de Dios. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 9, la página 816. Dice el apóstol Pablo aquí, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Yo no sé qué opinan ustedes, pero para mí, siendo discípulo de Cristo, mientras que el mundo se vuelve cada vez peor, más oscuro, más duro, más frío, yo me lleno de esperanza. Porque cuando abunda el pecado, abunda más la gracia. Entonces, no tengo por qué desanimarme, no tengo por qué terminar triste cuando soy discípulo de Cristo, porque Dios tiene cosas buenas y lindas preparadas para mí, como su Hijo. Presente, tiempo presente. Cristo ya vive en cada cristiano. Él me puede usar para su gloria. Su gran deseo es revelar su plan en mi vida y a través de mí en este mundo. Y en este mundo, en este momento, yo puedo recibir el consuelo, el amor, el perdón y la misma presencia de Cristo como una experiencia diaria. Cualquier cosa que me pasa sirve para algo. Cualquier cosa y toda cosa que me pasa sirve para algo. Hay gente que piensa que el cristiano, que su idea, o mejor dicho, que el cristiano es nada más que un soñador. Ay, siempre piensa en el cielo. Pero este mundo, esas personas no entienden. Porque dicen, ay, el cristiano se sacrifica todo en esta vida para obtener algo en el cielo. Bueno, en cierto sentido tienen la razón, pero no es la verdad completa. Porque la verdad es que recibimos el reino de Dios ya. Recibimos el reino de Dios estando en este mundo. El reino de Dios empezó con Cristo, está presente en mi vida ahora, y veremos la culminación de ella, o del reino de Dios, en la segunda venida del Señor. Qué lindo es ser parte del reino de Dios. A veces he dicho, si Dios me dijera mañana, Brian, vas a dejar ese pastor porque quiero que tú seas el rey de España. Yo diría, pero Señor, no acepto. Prefiero ser tu siervo. Versículo 4. Y por ese versículo he puesto cebolla debajo de cada silla. No. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ya se dan cuenta de que esas bienaventuranzas son paradojas. Los pobres en espíritu son los ricos y son los que poseen el reino. Aquí, los que lloran son los que son consolados. Y ahora, no hable de cualquier persona que llora. Ay, este versículo es para mí, Brian, porque yo soy una persona llorona. No se trata de eso. La primera bienaventuranza lo aclaró. La clave es que tienes que ser pobre en espíritu primero. Entonces es lógico lo que viene después. Cuando reconoces tu pobreza espiritual, el llanto de arrepentimiento sigue. Y cuando tú lloras por tu pecado y lloras también por el pecado que tú ves en el mundo, todo lo que está pasando en el mundo, aprendes. Lo que Cristo enseña aquí va completamente en contra de la corriente de muchas personas.
E inclusive va en contra de la corriente de mucho lo que es el cristianismo de hoy. El cristianismo de hoy puede ser muy superficial. Los libros cristianos, 5 pasos para tal cosa. 3 hábitos para que el cristiano sea un cristiano exitoso, etc. Cristo está enseñando que cuando Él hace la obra en nuestras vidas, es una obra profunda. Llega la obra de Dios a la raíz del problema. No se trata con cosas superficiales. Y eso es algo que vamos aprendiendo poco a poco, ¿no? Como a veces he dicho, ¿no? Cuando yo conocí a Cristo, siendo adicto de las drogas, vendiendo drogas, ratero, Cristo cambió todo esto en 3 días, menos, un día. Y como a veces he dicho, ¿no? Yo pensé, wow, si Cristo ha hecho tantos cambios en mí en un día, en 5 años voy a ser casi perfecto. Y no me di cuenta que lo más feo no era lo que yo hacía. Esos eran los síntomas del problema más grave. El problema acá. Porque seguía siendo egoísta. Seguía siendo una persona que me importaba mi vida más que todo. Y muchos seguimos en eso, ¿no? Como muchas veces he dicho, sabemos cuando no hemos cambiado, cuando tomamos una foto de un grupo de personas, y todos lindos, menos una mujer. Y la mujer dice, ay, no, borren esa foto, porque no figuro bien ahí. Mire cómo estoy, los ojos cerrados. Egoísta, ¿no? La obra de Cristo llega a la raíz del problema. Cristo rompe nuestros esquemas y rompe nuestros corazones también. Lo hace a propósito. No solo vemos nuestro pecado tal como es, sino vemos el mundo como Cristo lo ve. Un mundo sin esperanza. Vemos a nuestros familiares sin Dios. Y lo único que nos queda es terminar en llanto. Luego viene el Espíritu Santo con su consuelo, con su esperanza. Nos lleva a la palabra del Señor y nos recuerda de la gracia del Señor, de su misericordia. Nos recuerda lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y recordamos el gran amor de nuestro Señor para el mundo perdido. Estaba compartiendo con Anthony de Nueva Jersey esta mañana. Ustedes saben la historia. Que estaba en un bote yendo a Galilea y hacía mucho calor, yo soy caluroso y bien apretado así. En ese tiempo demorábamos muchas horas para llegar y justo a mi costado está un hombre shipibo cristiano. Me estaba hablando, me dice, ay, usted es pastor, ay, qué bueno, porque en el río aquí hay 300 pueblos que no tienen iglesia todavía. Y yo cansado, sudando, le digo, bueno, tú conoces esos lugares, tú vives aquí cerca, vamos a orar por ti. Volví a Lima después de haber ministrado como buen misionero. Leí Salmo 24, versículo 1, que habla de que todos pertenecen al Señor. Y Dios quebrantó mi corazón. Creo que pasé 3 horas llorando. Y esa misma noche hubo estudio bíblico aquí y intenté compartir con la gente de la gran necesidad de esos pueblos. Y no pude terminarlo. Terminé llorando otra vez. Eso fue un día jueves, creo, o miércoles, no recuerdo bien. Durante esos días hasta el día domingo, decía, Señor, enséñame cómo orar. Enséñame lo que tengo que hacer. Y Dios puso en mi corazón orar por los ashánicas. Y empecé a investigar. Hablé con unos pastores también. Y me dijeron, Brian, ahí no puedes ir. Porque si no te invitan,
te matan, son violentos. Ok, vamos a orar. Y el día domingo comparto con la gente. Y terminando el servicio, dos personas, una mujer y un hombre me dicen, Brian, cuando Dios te dice que vamos a ir, cuenta conmigo. Digo, yo no he dicho que vamos a ir. He dicho que vamos a orar. Además, tú no entiendes. Ir a los Oceánicas no es cualquier viaje misionero. Podemos morir. Y los dos miran, no importa, yo estoy dispuesto. ¿Así? Bueno, seguimos orando. Y un día Gaby está yendo a Galilea para ministrar ahí y para pasar tiempo con su familia. Hubo un viento grande y la lancha casi se hunde. La gente asustada. Y Gaby aprovechó de eso para predicar a todos. Y un hombre que estaba ahí, un viejito, le dice, señorita, algo así, Gaby, ¿no? Me corrige si estoy mal. Porque yo no estaba. Le dice, señorita, lo que tú has dicho es muy interesante. Mi pueblo necesita escuchar ese mensaje. Y le dice, y señorita, ¿podrías ir con un grupo? Y Gaby, por supuesto que sí. Y ojo, venimos orando por los Oceánicas. Y el hombre le dice, por si acaso, no te molestes si somos Oceánicas. Y no te preocupes porque yo soy el líder del pueblo. Y ahí sí terminamos yendo a los Oceánicas. Pero empezó cuando el Espíritu Santo tocó mi corazón, me quebrantó, terminé en llanto. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros como cristianos. Quiere corazones quebrantados por los perdidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando hay arrepentimiento verdadero, los infelices se vuelven felices porque han sido perdonados y limpiados con la sangre de Cristo. Versículo 5. Bienaventurados los mansos. No dice los mensos, sino los mansos. Porque ellos heredarán la tierra. Los mansos. En la Biblia, los mansos son los que saben cuándo tienen que enojarse y cuándo tienen que mantener la calma. Es la imagen de un animal fuerte que es bajo control. En nuestro caso, quizás hable de dominio propio. La mansedumbre de la Biblia. Entonces, no hable de la persona que no actúa nunca, que nunca se enoja, sino la persona que es muy fuerte, pero su fuerza está bajo control. Es imposible ser manso bíblicamente si no somos pobres en espíritu. Recordamos a Jesús delante de los fariseos y tantas veces cómo Cristo los aguantaba. Sus tonterías, sus acusaciones, sus mentiras. Si yo fuera Cristo en ese momento, creo que hubiese quitado unas cabezas de sus cuerpos de los fariseos. O por lo menos sus lenguas de sus bocas. ¿Quieren hablar así? ¿Van a usar sus lenguas para eso? Milagrosamente se quedan sin lengua. Eso sería Brian actuando, ¿no? Pero Cristo no, aguantó. Pero también es el mismo Cristo que entró al templo 2 veces y sacó a los negociantes, hizo un alboroto. Imagínense un solo hombre, Cristo, y sacando a todos. ¡Qué fuerte! Ese es un hombre manso cuando hablamos de la Biblia. Vemos la falta de entendimiento en este punto en muchos movimientos religiosos de hoy. Ponen tanto énfasis en defender o reclamar sus derechos como religiosos. Forman organizaciones y piensan que mientras más gente se une a la causa, mejor. Cristo era manso. Cristo no formó una gran organización política. Cristo buscó a sus 12 apóstoles y así cambió el mundo. ¿Se acuerdan de la historia del Antiguo Testamento de Gedeón? Un hombre que el pueblo de Israel estaba siendo atacado, maltratado, perseguido por los madianitas. Y
Gedeón ahí trabajando, escondido. Y Dios, el ángel de Dios le dice, Gedeón, hombre valiente. Y Gedeón dice, ¿con quién está hablando? Entonces, para no contar todo, pueden leerlo en sus Biblias, libro de Jueces. Gedeón acepta. Dice, ok, Señor, yo voy a ser tu guerrero. Yo voy a ser tu general. Y arma un gran ejército. Y cuando arma ese gran ejército, Dios te dice, ay no, mucha gente. No, eso no vale. Y al final termina con 300 soldados que tienen que luchar con miles y miles de soldados que son soldados de verdad. Ellos son campesinos nada más y no tienen herramientas, no tienen armas, ni siquiera. Porque Dios quería recibir la gloria y no quería dar la gloria a Gedeón. Y muchas veces pensamos que tenemos que tener un buen número de personas para que Dios haga algo. No, es lo contrario. Cuando yo escucho, como mencioné la semana pasada, creo, de los pastores que tú conversas con ellos y le preguntas al pastor, pastor, ¿cómo estás? No responde, dice, ay, estamos bien en la iglesia, tenemos mucha gente, hemos crecido un montón y ahora vamos a hacer mucho. Uy, eso es peligroso. Cuando el pastor empieza a poner tanto énfasis en el número de personas, como hemos... ¡Uy, ay, ay! Imagínense, Cristo con sus 12. Creo que aquí hoy día somos muchos. No, tampoco no queremos llegar a ese extremo. Pero es interesante porque dice aquí, los mansos heredarán la tierra. ¿Pero por qué? ¿Y cómo? El manso ha muerto a sus deseos carnales, a sus impulsos, sus deseos personales y busca el reino de Dios. Si alguien le quita lo suyo, está contento al dejar a Dios defenderlo. ¿Y por qué? Porque Dios es un buen defensor. Dios cuida a sus hijos. Por eso no tiene que preocuparse cuando la gente practica injusticia. Su confianza y dependencia en Dios le permite vivir con paciencia, con paz y con dominio propio. Su perspectiva cambia y la profundidad de su carácter llega a ser una protección para él. El hombre que es impulsivo, el hombre que actúa, comete muchos errores. Pero el hombre que espera en Dios, uy, eso es lo máximo. Mientras los demás pierden los papeles, el manso espera. Y espera en el Señor. Y por eso hereda la tierra a largo plazo. Bueno, yo espero que en estas semanas que vienen, que podamos aprender lo que nos enseñaron, lo que no nos enseñaron en la escuela dominical. ¿Cómo es el cristiano verdadero? Espero que aprendamos las características del cristiano que ama al Señor. Pero espero algo más. Espero que podamos llegar a ser más como Cristo, quien siendo pobre en espíritu, esperaba siempre la voluntad de su Padre. Cristo lloró por el pecado de su pueblo de Jerusalén, la ciudad que él amaba. ¿Lloras por tu ciudad? ¿Lloras por el pecado que tú ves en tu comunidad? Cristo era manso y por la mansedumbre de Cristo dejó que los enemigos le crucificaran. Y al dejar a sus enemigos crucificarlo, llegamos nosotros a ser su herencia. En el futuro, Cristo volverá a gobernar con autoridad sobre todas las naciones, porque es justo, porque es manso. Según esas bienaventuranzas, podremos dejar que Cristo gobierne en nuestras vidas. Cristo cumple con su palabra.
siempre. Entonces, al ser pobres en espíritu, recibimos el reino. Al llorar, recibimos el consuelo y la esperanza y la paz de Dios. Sometemos nuestras vidas a su gobierno, a su reino. Y en su tiempo recibimos lo que nos corresponde, nuestras herencias en el Señor. Quizás la pregunta al terminar que tenemos que hacernos hoy a nosotros mismos es: ¿soy cristiano según la Biblia? ¿O vengo engañándome a mí mismo años? ¿Tu vida es una vida caracterizada por esas bienaventuranzas? Si es así, tú puedes entregar tu vida al Señor. El arrepentimiento es un don del Espíritu Santo. Y así vas a conocer al Cristo de la Biblia, el Cristo verdadero. Quizás sí, realmente un tiempo atrás tú tenías ese corazón quebrantado. Vivías como un pobre en espíritu. Antes eras una persona mansa, bíblicamente hablando. Pero has dejado la influencia del mundo, tu propia carne, gobernar en ti. Ese es un momento en el cual vas a poder también empezar de nuevo y vivir como el Señor manda. Interesante, porque lo que Cristo habla aquí no son cosas externas, son condiciones del corazón.